conecte. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en esta hora aquí en 2 Timoteo 4, del 1 al 5. Y ahí está el tema de que les quiero hoy predicar. Y tengan paciencia, hermanos, estamos rápidamente en este mensaje que es la sana doctrina. Capítulo 4 del libro de 2 de Timoteo, que dice así. Habla el apóstol Pablo a Timoteo, el pastor joven, el pastor viejo al pastor joven, y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué le encargó? Que predicara la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, verso 3, vamos a leerlo todos juntos el 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Señor, háblanos hoy con tu palabra aquí, Padre. Nos disponemos a alimentar nuestra alma. Pastoréanos desde el altar, Señor, y haz que nuestros ojos y oídos se abran al abrir tu palabra, para mirar y oír las maravillas de tu ley, y que cualquiera que sea nuestra necesidad, hoy tú nos des una palabra para suplirla, para responder, para solucionar, para ser, Padre, bendecidos esta tarde. Vea nuestra condición y ayúdenos, Padre, en esta tarde. En sus manos estamos, en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, cuando usted se reúne, ¿qué busca usted al escuchar la predicación? ¿Busca usted algo que endulce su oído o busca algo que le desafíe en su caminar con Cristo? ¿Busca usted entretenimiento, diversión o información? ¿O de verdad busca una palabra que hable a su corazón? Amén. ¿Busca una palabra que hable a su corazón? Hoy el Señor tiene una palabra para usted, porque hoy hemos venido para todos recibir del Señor la instrucción, la guianza, y la guianza está en su palabra, que es la sana doctrina. Evaluando nuestros tiempos actuales, hermanos, nos damos cuenta que mucha gente hoy considera la palabra de Dios como pasada de moda, y está metiendo inclusive en las iglesias se están metiendo muchas innovaciones, cosas nuevas, cosas que se les están ocurriendo a mucha gente, que son doctrinas no sanas. Porque aquí, hermanos, la sana doctrina, hermanos, es la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo: tú predica la palabra, tú predica la sana doctrina. Y, hermano, la sana doctrina son los mandamientos, los principios bíblicos que Jesús nos exigió, que hoy a la gente les parece exagerado, que lo ven como cosa difícil, imposible de hacer lo que Jesús pidió, como ponerle otra mejilla, como perdonar y amar al enemigo, a los enemigos. Y lo que Pablo dijo les parecerá injusto y anticuado, hermanos, que no todo nos conviene, que no todo lo que el mundo hace lo tenemos que hacer. Entonces ya no aceptan la palabra de Dios, cuando la misma palabra de Dios nos habla y dice en 1 Pedro 4:11 que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios y conforme a la multigracia de Dios. Y también, hermanos, más en otro pasaje también dice que si a un ángel o un hombre les predica un evangelio diferente, sea anatema, o sea maldito, el que le añada o le quite a la Biblia o predique un evangelio diferente al de la sana doctrina. Bueno, pero también el Señor en el Antiguo Testamento decía en el libro de Isaías, hermanos, y aún en el evangelio lo repite el Señor, como dijo Isaías: este pueblo de labios me honra, porque ha enseñado y predicado mandamientos de hombres como si fueran doctrina sana. Mandamientos de hombres, dogmas, decisiones y opiniones de hombre que no van de acuerdo a la palabra de Dios, que son tradiciones humanas, que son dogmas en las iglesias. Y bueno, hermanos, quiero decirles la primera cosa, y aquí está. Dice el apóstol Pablo: vendrá tiempo, en el versículo 3, cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿De cuál tiempo habla Pablo?
Hermanos, aquí cabe decir que se refiere, hermanos, a los tiempos después de los apóstoles. Vendrá tiempo, es decir, después de la muerte de los apóstoles. Y también se refiere al tiempo antes del regreso, de la segunda venida del Señor Jesucristo. Vendrán tiempos que son ahora mismo, hermanos. Es el tiempo del que está hablando Pablo. Les voy a comprobar que hoy, actualmente, hermanos, existen muchas cosas que están mal en muchas iglesias, aún en iglesias evangélicas, cristianas. Y hermanos, hay muchos cristianos que dicen que son cristianos ahora, pero no van a la iglesia. Que ellos solos en su casa adoran a Dios y buscan por los medios alimentarse. Porque dicen que son cristianos maduros y no necesitan la iglesia. Ese es un error. Porque creen que tienen la madurez de la que habla Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de maldad. Eso es muy difícil de obtener, esa madurez. Examinarlo todo, retener lo bueno y dejar lo malo. Porque la gente que se mete al internet, hermanos, muchas cosas están ahí, herejías, falsas doctrinas, falsos profetas, falsos apóstoles, enseñando cosas que no son la sana doctrina. Y esos cristianos que se quedan en la casa, no van a la iglesia, ya no van a ninguna iglesia, ¿saben qué? Son cristianos tipo Facebook, porque citan textos, suben frases, hacen críticas, lo saben todo, pero no se congregan a alabar al Señor con los demás hermanos. Y esos son una aberración del cristianismo, hermano. O sea, un error, que creen y parece que son cristianos, pero no. Amado hermano, la primera cosa que yo le quiero decir aquí es, mire, aquí está. En los postreros tiempos, o con el paso del tiempo, la sana doctrina, hermanos, a pesar de ser cambiado, de ser en muchos problemas, va a permanecer. Una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Y cuando digo va a permanecer, es porque la misma Biblia dice, y el Señor Jesucristo dice, y Él nunca mintió, y dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nunca pasará la palabra de Dios. Lo estamos viendo en la escuela dominical. Es el libro más leído, el bestseller. En todo el mundo se lee mucho la palabra de Dios. Se cita mucho la palabra de Dios en donde quiera, en los libros, aún en los seculares. Pero quiero decirles que una cosa es conocer Biblia y otra cosa es vivir de acuerdo a esa Biblia. Hay mucha gente que conoce Biblia y que han sido cristianos, pero no tienen la sana doctrina. Y la sana doctrina, hermanos, es la palabra de Dios que afecta en la conducta, en el vivir diario de las personas. Hermanos, la sana doctrina va a permanecer. Fue el hermano Leonardo Ravenhill quien dijo esto, hermanos: si vas a ser un verdadero cristiano, entre otras cosas te diré esto: será una vida solitaria, porque es un camino angosto y se vuelve más angosto y más angosto y más angosto, y por decirlo así, vas a ser perseguido. Cuando una persona se decide a ser cristiana, se va a tener que enfrentar al maligno, se va a tener que enfrentar al error, a todo ataque del enemigo y a toda mundanalidad y a todos los demonios juntos que el diablo le va a lanzar como jauría, nomás por haberte convertido a Cristo, para que no te bautices, para que no vayas a la iglesia, para que pierdas tu salvación. De todos modos, hermanos, aquí nos habla de que aunque va a sufrirla, aunque va a recibir ataques el cristianismo y la iglesia va a ser atacada por dentro y por fuera de parte del enemigo, la sana doctrina va a permanecer. Nosotros podemos decir que tenemos la sana doctrina, gloria sea al Señor, porque predicamos la palabra de Dios como ella es. Y ha permanecido 2000 años, 2023 años. Desde los días, hermanos, de Jesús para acá, y todo lo que Él enseñó y vivió en los evangelios, y todo lo que interpretó y escribió de doctrina los apóstoles, hermanos, especialmente Pablo el apóstol en sus 14 epístolas, y Pedro y Juan y Jacobo y todos los que escribieron. Hermanos, tenemos la palabra y tenemos la doctrina sana. Quiere decir la saludable, la verdadera, la que no tiene añadidura, la que no ha sido adulterada con agua, como leche pura y bronca. Es la palabra de Dios como ella es, no como otros lo han querido interpretar u otros le han añadido o quitado.
Hermanos, yo me quedo con la Biblia. Entonces quiero decirle, hermano, esto: la sana doctrina va a permanecer, la tenemos hoy, va a permanecer hasta la venida del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aunque traten de quemarla y quitárnosla y malinterpretarla y mocharle aquí, mocharle allá, la palabra de Dios es la palabra de Dios y nunca va a pasar. Y quiero entonces pasar al segundo punto, que es la palabra de Dios también no la sufrirán. Y cuando digo no la sufrirán, hermanos, dice aquí que no sufrirán la sana doctrina. Va a haber gente, hermanos, que no va a tolerar la sana doctrina, que no le va a hacer caso a la sana doctrina. Hermanos, van a perseguir a los cristianos, van a ser criticados los cristianos de anticuados, de que no están a la vanguardia de la iglesia, porque no usan las alabanzas que usan ellos, porque no usan el rap en las iglesias, porque no usan algunas cosas que ellos sí usan, y van a ser juzgados y discriminados, o algunas ocasiones por predicar la sana palabra, la sana doctrina en las plazas o en las calles, van a ser perseguidos, encarcelados o hasta morir por causa de la sana doctrina, hermanos. Dice la palabra de Dios que va a haber gente en aquel tiempo, que es donde no sufrirán la sana doctrina. Y quiero decirles qué es eso. Se los voy a decir. Ellos no soportarán que se les predique la Biblia como ella es, porque ellos querrán solamente escuchar las cosas, hermanos, que a ellos les agradan. ¿Y sabe cómo se le llama eso? Comezón de oír. Allí dice, ellos tendrán comezón de oír. Y en Isaías 30:10 dice que los israelitas no querían que los profetas les profetizaran lo fuerte y duro de la palabra de Dios, el juicio de Dios y el cautiverio por causa de su pecado. No querían oír malas noticias, querían nomás oír cosas halagüeñas. ¿Y sabe qué son las cosas halagüeñas? Isaías 30:10 lo dice. Dice, no nos prediques así y así, no nos hables de estas verdades duras de Jehová. Háblanos cosas suaves, cosas halagüeñas. Es decir, dóranos la píldora, apapáchanos, ráscanos en el oído. Tenemos comezón de oír. Y Pablo lo dice aquí muy claramente: tener comezón de oír es querer nomás escuchar lo que a ti te conviene, lo que a ti te agrada. Y ese es ser cristiano a tu manera. No hay cristianos a su manera, cada uno. Está escrito lo que es un cristiano y se acabó. Nosotros tenemos que entender algo, hermanos, que tenemos que aceptar, por dura que sea la doctrina, como es. No vamos a ser como aquellos que no la van a sufrir, que no la van a aceptar, que no la van a soportar. Tenemos que tomar la cruz y el yugo de Cristo y poder seguirlo hasta el final. Si no, entonces no vamos a ser los cristianos de sana doctrina, sino cristianos desviados, desvirtuados. Hermanos, cristianos que se salieron y predicaron otro evangelio y vivieron otra vida cristiana que no es la correcta. No soportarán la sana doctrina, no les gustarán los mandamientos, los principios bíblicos, no les gustará lo que Jesús enseñó, lo que Pablo predicó les parecerá anticuado y pasado de moda. Ya no aceptarán la palabra de Dios, hermanos. Y entonces es cuando se perderán. Y déjeme decirle lo que dijo este hermano Tozer. Es Tozer el que dijo, W. Tozer: una iglesia puede tener todos los programas y actividades del mundo, pero si las personas no están cambiando, es solo un show dominguero. Esa frase nos incomoda, nos compromete. Nosotros quizá tenemos un buen culto el domingo, pero no es bueno que seamos solamente cristianos domingueros. Ustedes no son cristianos domingueros, vienen el domingo y vienen el miércoles, o nada más vienen el miércoles, entonces son miércoleros. Pero si son domingueros, hermanos, son de una semana y saben que el diablo trabaja los 7 días de la semana. Por eso no es bueno ausentarse ni a la femenil, ni a la oración, ni a la varonil. A mí me preocupa que muchos varones no estén viniendo a la reunión de varones. Yo veo la femenil llena y a los varones abajo nada, poquitos. Cuando estamos tal vez pensando que con el domingo tenemos, que con eso es suficiente, que Dios ya se merece eso y ya lo demás es mi vida y voy a vivirla como quiera. No, hermano, es un show dominguero si venimos solamente. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, es vivir todos los días de acuerdo a la palabra de Dios y conforme a la sana doctrina, auténtica enseñanza. Y voy a ir a la número 3, hermanos, a la número 3, que es la palabra de Dios o la sana doctrina va a ser cambiada en estos postreros días. Ahí dice que la van a cambiar. Dice: apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
La palabra fábulas es de mutuos, del griego, mutos, que de donde vienen mitos. Y cuando dice que se volverán a las fábulas, se volverán a los mitos, a las leyendas, a las mentiras, a los mitotes, a los dogmas, a las historias inventadas, a las cosas que se imaginaron y no son. Hermanos, es de preocuparse para nosotros los pastores, que va a haber gente que se van a apartar de la verdad, el oído, y no van a querer escuchar al predicador que predica solo la palabra de Dios, sino que van a estar como los atenienses, que no se contentaban, que no se gozaban si no oían una cosa nueva, venir a su pueblo y oír un predicador de cosas nuevas, de novedades. Y eso es la gente de hoy. Quiere seguir las modas, quiere seguir a sus ídolos, quiere cantar las canciones nuevas, quiere ser guiado por el mundo, por innovaciones, hermanos. Y eso es lo que Dios dice que no está bien. Ellos van a apartar de la verdad el oído. Y luego no nomás eso, no van a oír ya la verdad de Dios yendo a la iglesia, o aún yendo a la iglesia, y en la iglesia el predicador predica cosas que no están bien, que no son la palabra de Dios. Y hay hermanos que se salen de una iglesia y van a la otra iglesia y van a otra y recorren todas las iglesias de la ciudad como turistas, y nunca les satisfacen porque no encuentran la iglesia que predique la sana doctrina. Y la sana doctrina está aquí en esta iglesia. ¿Será por eso que muchos están viniendo a la iglesia? Familias de otras iglesias están viniendo, y no voy a decirle: no, tú vete a tu iglesia. Estás buscando la sana doctrina, estás buscando el amor y la verdad. Y la verdad, hermanos, que hace libre, que hemos conocido, que es Cristo y su palabra. Ahora, la doctrina va a ser cambiada. Sí, va a ser cambiada. Hermano, mire, yo les he dicho que hay muchos cristianos, muchos predicadores y falsos profetas que están predicando palabras o cosas que no están en la Biblia. ¿Podrá el diablo predicar? ¿Podrá convertirse en un predicador? Mire, hay muchos predicadores y profetas, y yo les podría mencionar unos 10 que creen en decretar, pero la Biblia no habla de nosotros decretar si fuéramos reyes. Nosotros no somos reyes para decretar. Y que solo predican la superación personal, y que eres un campeón, y que eres un gran hombre, una gran persona, y que puedes llegar al éxito con la superación personal. Dios te llamó a conquistar, a reinar. Dios te quiere ver rico y próspero. Te dicen: tú vas a ser rico si eres cristiano. Todo eso no está en la sana doctrina. Y luego los santos, el vómito santo, y la risa santa, y la santa caída, y todo lo que hoy se está predicando, no son doctrinas que están en la sana doctrina. Está el diablo tratando de engañar a mucha gente para que se pierda de la sana doctrina. Y la sana doctrina está centrada en Jesucristo nuestro Salvador, y que si Él salva a la persona, el Señor te mete a su iglesia y te guía con su palabra. Solamente debes buscar la iglesia que predique la sana doctrina y los pastores que prediquen la sana doctrina. Aun si yo no predico la sana doctrina, tú no me debes escuchar a mí, sino lo que diga la palabra de Dios. Hay muchos de estos predicadores que sí predican y levantan la Biblia y sí ven la Biblia y dicen como dice pero nunca abren la Biblia para decir en qué cita dice lo que estás diciendo. Sí, usan la Biblia y la levantan y la traen en el púlpito, pero nunca abren la Biblia para decir en qué texto estás basado. La Biblia es la regla de fe y práctica para nosotros, y es la que nos va a guiar hacia la eternidad, y por ella nos santificamos, porque precisamente eso, estos falsos profetas y falsos maestros nunca predican que hay un juicio y que debes arrepentirte de tus pecados, porque si no te irás al infierno, y que debes humillarte y renunciar a todo el mundo y aceptar seguir a Jesucristo sencillamente. Ese es el cristianismo y el evangelio que predicó Jesús y Pablo. Y por eso, miren lo que encontré de este hermano que Paul Washer dice: para algunos la vida cristiana gira en torno a un culto dominical con buena música, un buen motivador, un llamado al altar, emociones a flor de piel. Lo siento, dice él, pero eso no es la vida cristiana. Y es lo mismo que pienso yo. El culto es muy bonito, la predicación es con poder, la alabanza es emotiva, y la asistencia es grande, y la iglesia está creciendo, pero eso no es la vida cristiana.
La medida y la madurez de una iglesia se mide por la cantidad de tiempo que pasa en la oración. Así que esta es nuestra realidad, y todavía esta no es nuestra realidad más profunda. La realidad profunda es el equipo de oración del sábado. Y todos los que verdaderamente vienen a la iglesia todavía peligran de perderse. Los únicos que se han salvado, los que se han muerto y ya fueron fieles hasta la muerte, que son como 10 en esta congregación últimamente por la pandemia. Murieron fieles, se fueron al cielo. Pero no es que nosotros dependamos de un show dominguero. Si eso es así, entonces usted está mal. Usted viene a la iglesia nomás como ir a un circo. Usted viene a la iglesia como ir a un show. Usted viene a la iglesia como ir a divertirse, a pasar el tiempo, a perder el tiempo, a estar nada más cumpliendo por el qué dirán, por darle gusto al pastor, para que no me regañe, para que no me tenga que visitar. No, mi amado hermano, déjeme decirle, le compararé, voy a hacer una comparación entre un predicador y un motivador. Un motivador se centra en el hombre, el predicador se centra en Dios. El motivador habla de la autorrealización, el predicador habla de la regeneración. El motivador alimenta el ego del hombre, tú puedes, tú eres grande. El predicador lo destruye el ego. El motivador le mueve las emociones, el predicador le llega a la conciencia. El motivador le dice al hombre que es grande y victorioso, el predicador le dice que es débil y pecador. El motivador anima al hombre a buscar las riquezas materiales, el predicador le exhorta a buscar las espirituales. El motivador hace que el hombre ponga su mirada en esta tierra, el predicador busca su mirada, fije su mirada en el cielo. El motivador le señala al hombre el camino hacia el éxito, el predicador le muestra al hombre el camino de salvación. Y es John MacArthur y Daniel Street, el motivador, de los que predican, no, tú puedes, tú eres un campeón, tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr, y nunca arrepiéntete de tus pecados, porque si no te vas a ir al infierno. Nunca, nunca, un motivador nunca va a decir eso, porque creen psicológicamente que van a causar un complejo de inferioridad en la persona si le llamas pecador. Y yo quiero llamarlos a ustedes, aunque se enfermen de complejo de inferioridad, son unos pecadores. No le hace que sean cristianos, lo son. Y si no se arrepienten de sus pecados, entonces ustedes juntos se irán y perecerán en el lago de fuego eternal. Y yo también, si me porto mal y desobedezco al Señor y no soy fiel hasta la muerte, nos vamos juntos sin tocar baranda. ¿No les gustó la idea? Pues viva de acuerdo a la sana doctrina. La sana doctrina, y no ande con cosas. Amacícese en la sana doctrina y no ande con cosas. No ande buscando nuevas. Lo que a mí me molestó mucho en la pandemia es que los hermanos, en vez de conectarse con nosotros y la predicación, se conectaban con otros predicadores, como si ellos fueran los que los visitaran, como si ellos se preocuparan por ellos. Y en vez de conectarse conmigo o con la predicación de la ICT, no, ahí andaban buscando otros. Y por eso ahorita ya ni están aquí, porque andan buscando lo que no perdieron. Si ya Dios te ha dado una iglesia, si Dios te ha dado un pastor, ¿para qué buscan más? Yo soy responsable ante Dios de tu alma. No tienes que buscar otras cosas que te vayan a desviar la mente y a enseñar falsas doctrinas y a llevarte al infierno, porque la Biblia habla de que muchos apostatarán de la fe por escuchar doctrinas de demonios. Y la Biblia lo concluye diciendo: ten cuidado de ti mismo. Y esa es mi conclusión. Y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4:16 le dice Pablo a Timoteo otra vez: ten cuidado de ti mismo. La salvación es personal. Y cuando digo de ti mismo, es que nuestra lucha y nuestro peor enemigo no es el diablo, ni el mundo, ni la carne, es uno mismo. Tú mismo te puedes perder por tu mismo orgullo y egoísmo, por tu falta de cuidado en la sana doctrina. Tú permaneces donde Dios te plantó. Tú da fruto aquí en la iglesia. Si Dios que hubiera querido salvarte en otra, allá te hubiera mandado. Pero Dios te trajo aquí, y aquí plántate, y aquí arraígate, y aquí da fruto. Porque aquí es donde Dios te va a pedir cuenta un día. ¿Fuiste fiel? ¿Obedeciste a tus pastores? ¿Viviste como un buen miembro de la iglesia? ¿Fuiste una oveja de éxito? ¿Apoyaste el ministerio? ¿La visión que yo le di a mi siervo? ¿Viviste de acuerdo a la palabra, la sana doctrina? Las ancianas, que se porten bien y enseñando a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos.
y los ancianos respetuosos y gobernando su casa, y los jóvenes siendo ejemplo de la grey, y los siervos no respondones, serviciales a sus amos. Esa es la sana doctrina, la vida que tú estás llevando, la forma de vivir. Si nomás crees que es el domingo la vida cristiana, estás perdido. Es show dominguero. Eso no te va a ayudar, no te va a salvar. Te va a salvar Jesús si tú obedeces lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y otra vez, todos los días del mes, todos los meses del año y todos los años de tu vida, hasta que Cristo venga. Vienen tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. No les va a gustar lo que uno les diga, pero pues aunque no te guste, te lo voy a tener que decir una y otra vez. Que no vivas en el pecado, que a Dios no le agrada lo que tú haces, dices o piensas, que necesitas santificarte, que es tiempo de arrepentirte, que rendirte al Señor y no andar jugando a las cosas de Dios o a las iglesias. Hermano, cuando yo leí esta palabra y Dios habla a mí y ya contestó todas las preguntas que yo le hice, me contestó la pregunta crucial es: ¿estamos en la sana doctrina? Y entonces yo le dije: ¿estamos en la sana doctrina, Señor? Y él dijo: sí, están en la sana doctrina. Lástima que no vivan de acuerdo a ella. Tenemos la doctrina más sana de todas las denominaciones e iglesias en México y en el mundo. Toda la doctrina más sana. Entonces me llevó a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y luego ya me dijo, y luego dice: cada iglesia yo le tuve que decir sus verdades, porque cada iglesia tenía deficiencias. A unas les dije que había perdido su primer amor, otra que tenía nombre de que vivía, pero pues estaba muerta. Otra que era tibia, no era fría ni caliente. A mí me gusta el café caliente, no frío ni tibio, dice el Señor. Y a otras les dijo cosas buenas y a otras malas de las 7 iglesias. ¿Y a nosotros qué? ¿Y a nosotros qué? Yo conozco tus obras, dice el Señor, y tu paciencia y tu trabajo. Y luego ya dio la palabra para el domingo, pero esto continuará. No es para ahorita, es para el domingo. ¿Sí? Y vamos a orar. Yo estoy contento porque estamos en la voluntad de Dios, en el mover de Dios, en la sintonía del Espíritu. Y eso es lo que Él pide, porque pues hay tanta confusión en el mundo, hermanos. Mucha confusión. Y nosotros no debemos estar confundidos, sino bien seguros de en quién hemos creído y que es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos, así sentado, inclina tu cabeza y habla con el Señor. Si crees que Él te ha hablado, dile: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Perdóname por no leer la Biblia lo suficiente. Perdóname por no orar en el día. Es que he estado muy ocupado. Es que tengo tantas cosas que hacer. Jesús era el hombre más ocupado y aún así sacaba tiempo para orar. Mírate en ese espejo. Date tiempo para lo que vale la pena. Todo lo demás se va a quedar. Todo lo demás no vale la pena. Nunca hubo un hombre más ocupado que Jesús, y aún así no dejaba de leer la Biblia, de orar, de ir a la sinagoga, de predicar, de sanar a los enfermos, de ayudar a la gente. Dedícate a la sana doctrina, mi hermano. Sigue a Jesús, Él es la sana doctrina. Porque Él dijo: el que me oye mis palabras se dará cuenta que mi doctrina no es mía, sino del que me envió, del Padre. Esa es la sana doctrina, la del Padre. Y Señor, queremos que
tomes la mano nuestra para caminar contigo y nos sigas enseñando tu palabra, pastoreando. Tú eres el divino compañero del camino. No queremos ir solos, a donde sea que nos mandes, pero ve con nosotros, Señor. Lo que tú nos pidas que hagamos lo haremos, pero con tu ayuda, Señor. Y ayúdanos a ser fieles hasta la muerte. Perdónanos nuestras fallas, nuestros errores y pecados, y que esta tarde vayamos a casa en paz, tranquilos. Gracias por tu palabra. Yo la creo y la vamos a vivir. En el nombre de Jesús, amén. Amén.